acompañado del ministro del Ejército, teniente general Muñoz Grandes, visita el rey Saud de la Arabia el polígono de experiencias militares del campamento de Carabanchel. Después de saludar a las altas jerarquías militares y a los jefes de las distintas unidades, contempla varios tipos de armas de fabricación española. El rey muestra su decidido interés tanto por los ingenios bélicos como por los vehículos, también de fabricación nacional, que ante él se exhiben. El monarca, con el ministro y demás personalidades, presencia desde la tribuna diversos ejercicios de tiro. Se efectúan estos con piezas de artillería y otras clases de armas. Los cañones antiaéreos de tiro rápido, los fusiles y ametralladoras, los fusiles de asalto y pistolas llaman vivamente la atención del soberano. También despierta su atención el material de óptica. El soberano es obsequiado con una de las armas. Esta imagen de potencia subdesarrollada que intentaba salir del anonimato industrial era la expresión más clara de cómo estaban las cosas en el sector de la industria de la defensa. 50 años atrás aún estaban peor. Europa abre el siglo entusiasmada por los cambios que la ciencia y la industria prometían a sus habitantes. La impaciencia por probar todo lo nuevo aumentaba cada año. El mundo se agita y se acelera hasta que toda esa sed de vivir se apagó en los devastadores campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. España, muy cerca de los ecos de la Gran Guerra y con los dos pies metidos en el conflicto de Marruecos, se pregunta cómo está su industria y qué capacidad de producción sería posible si se viera inevitablemente envuelta en una guerra a gran escala. El ejército creó una comisión para saberlo, y los resultados no fueron nada alentadores. La industria de defensa no existía. Ese fue el punto de partida. En poco menos de un siglo, España pasa de la reconquista a la conquista y traslada su maquinaria medieval de Europa a América. Los caminos del mar se abrirán durante 4 siglos y todo un nuevo sistema de astilleros, talleres de fundición y arsenales se repartirán por igual entre la península y los territorios de ultramar. La dispersa industria de armamento copia, inventa o reforma, según le van las cosas a España, en su dilatada y sobresaltada historia de conflictos, que se acerca al siglo XX con una fuerza militar descompensada y sin planes inmediatos de reforma. El poder naval se hunde en las orillas de Cuba y la industria espera nuevas órdenes. Hay que empezar otra vez, con viejas ideas o con nuevas ideas. Barcelona rinde homenaje al precursor de la navegación submarina, Narciso Monturiol, con un monumento y una exposición que recoge objetos, manuscritos, instrumentos y la maqueta del célebre Ictíneo, con el que el genial inventor intuyó las bases para una fórmula científica que habría de conducir a las actuales conquistas de la navegación submarina. El escultor José María Subirachs trabaja en los planos del monumento que tendrá como figura principal a ese raro pez, el Ictíneo, bautizado así por Monturiol. 2 españoles aportaban a la Marina un tipo de buque revolucionario para la defensa naval. Narciso Monturiol e Isaac Peral fueron los precursores de un ingenio que podía ganar batallas debajo del agua. La falta de recursos dejó a la Armada isabelina sin el sumergible de Monturiol. El desinterés y la burocracia oxidaron el submarino de Peral. A pocos años del siglo XX, la Armada española se queda de espaldas al progreso. La Marina española quedó malparada tras el desastre del 98. Combatida en el Parlamento, hubo un diputado que pidió incluso la supresión del ministerio. Sin embargo, el proceso de reconstrucción fue lento por las restricciones presupuestarias del Villaverde. Hubo que llegar a las leyes de Maura para que la Marina española alcanzara el auge que había tenido antes, aunque también intervinieron a su favor Sánchez de Toca, Silvela y el ministro Cobián.
Las leyes de Maura, sin embargo, como digo, son las que marcan la recuperación, hasta el extremo de que en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial la Marina española ya era una de las mejores de Europa. La segunda década del siglo XX fue dorada para la Marina y la Sociedad Española de Construcción Naval. Los astilleros de El Ferrol y Cartagena mostraron una actividad inusitada. Se ampliaban diques, se construían series de cruceros y destructores que, aunque basados en modelos ingleses, hacían renacer el orgullo perdido de la Armada. Una flota a la que los talleres gaditanos de La Carraca equipaban con artillería de nueva factura. España, inquieta y rodeada de conflictos externos, iniciaba un largo y accidentado programa de reconstrucción naval. La relación entre la defensa y el desarrollo industrial es muy antigua. Muchos progresos en la metalurgia, en la siderurgia o en el sector químico están vinculados a la guerra y a la defensa en tiempos de paz. Esta vinculación entre desarrollo industrial y defensa se hizo especialmente intensa en el siglo XX y sobre todo a raíz de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como se la llamó, supuso una ruptura frente a conflictos anteriores. La Gran Guerra supuso una alteración de toda la economía para orientarla a la guerra. Surgió entonces el concepto de movilización nacional para definir esa dedicación de los recursos al servicio del conflicto. Dentro de la movilización nacional, lo más importante era la movilización industrial. Movilizar la industria equivalía a orientarla por completo a la producción necesaria para sostener el esfuerzo bélico. La Primera Guerra Mundial produjo un ligero relanzamiento de la escasa industria de defensa española. En los años 20, un carro de combate ligero, basado en un modelo francés pero totalmente construido en una fábrica asturiana, se convirtió en el primero que España proyectaba para su ejército. Tanques y piezas de artillería salían de Asturias con destino a Marruecos. Otras fábricas, como la Nacional de Toledo, la de armas portátiles de Oviedo y la de artillería de Sevilla, participaban también en el suministro. Un aprovisionamiento que, además de escaso, vació más de la mitad de las arcas del Ministerio de la Guerra. La movilización industrial supuso un esfuerzo integral, radical, por aumentar la producción industrial, pero, por ejemplo, supuso el despegue de dos muy importantes sectores industriales, como fueron la aeronáutica y la automoción. Ambos vivieron un momento de despegue y de gran crecimiento por las necesidades de la Primera Guerra Mundial, donde se utilizó de forma masiva por primera vez el aeroplano y también la automoción para transportar a las tropas. Además, España, a pesar de su neutralidad, no fue ajena a lo que estaba sucediendo en el exterior, y por ello no es casualidad que también en España el sector aeronáutico especialmente naciera vinculado a la defensa. En 1922 se convoca un concurso para la adquisición de aviones militares. Concurrieron algunas empresas privadas españolas, pero el resultado y coste de sus aviones no podía competir con los aeroplanos franceses o los hidroaviones italianos. La decisión estaba obligada por las circunstancias. Con una flota de poco más de 200 aparatos, de los que 3 eran de fabricación española, la recién creada Construcciones Aeronáuticas se vio obligada a negociar con Francia e Italia. CASA construyó una primera serie de 40 aviones, a la que seguirían otros encargos. La aeronáutica española, alimentada por el ejército, levantaba el vuelo con aparatos de patente extranjera. También la Armada, partiendo de viejos buques extranjeros de principios de siglo, trataba de mejorar su escuadra. Un viejo barracón de casi 10.000 toneladas se convertía en el primer transportable de hidroaviones español. Bautizado como Dédalo, amortizó su reconstrucción en las campañas marroquíes. Olvidado Peral, la Armada construye, uno cada año, 6 submarinos de diseño norteamericano. Al igual que con la aviación,
Las patentes y licencias extranjeras empapelan los despachos de ingenieros y constructores en astilleros y talleres. Frenada la compra y producción de la década anterior, en los años 20 y 30 la construcción naval militar se reduce drásticamente. Cercana a la Guerra Civil, la República trataba de modernizar y crear nuevos cuerpos en el ejército y mantener una mínima actividad en astilleros y fábricas de armamento. Las innovaciones eran pocas y la tensión social del periodo republicano dilataba cualquier modernización de la industria de armamento. Se pensó en convertir a la industria civil en un aliado estable. La Guerra Civil sepultó el proyecto. Finalizada la Guerra Civil, España se enfrenta a una completa reconstrucción del país y de su sistema de defensa. Se idealiza entonces un nuevo concepto industrializador que con poco menos que nada abastecerá las inmediatas necesidades del ejército. El país, con los restos navales y aéreos que habían quedado, se enfrentaba a una absoluta incapacidad defensiva. Se repetía la historia. El punto de partida era otra vez cero. El Estado español, obligado por las circunstancias, reacciona erigiéndose en tutor industrial, creando empresas públicas y nacionalizando otras para fomentar la construcción de material naval, aeronáutico y de automoción. Hasta los combustibles, por su importancia estratégica, quedarían integrados en la nueva política de defensa. Durante la contienda, los procesos productivos y de desarrollo quedaron anulados. La guerra obligó a ambos ejércitos a quemar prácticamente todas sus reservas defensivas, arrastrando a la escasa industria privada. La automoción, los transportes, la aviación, la energía, los combustibles, aparecieron como sectores estratégicos para la reconstrucción civil y militar del país. En 1938, la industria aeronáutica, representada por CASA, fabricaba menos de 50 aviones y la industria auxiliar conseguía motorizarlos a duras penas. Los militares, conscientes del problema, movilizaron sus propias iniciativas. La creación del Ministerio del Aire, asumiendo la reconstrucción de la defensa nacional, hacía presagiar el comienzo de una industria comandada por el ejército. El Estado, apoyado en el ejército, asumía los poderes de un país sin industria civil y militar. Juan Antonio Suances, el hombre clave en las construcciones navales para la defensa, plantea las bases para que un grupo de empresas de carácter militar y financiadas por el Estado reconstruyan el país. El Instituto Nacional de Industria, asumiendo los sectores industriales estratégicos para la milicia y con capacidad para controlar los privados, fomenta una voluntad utópica: el total autoabastecimiento español de espaldas al extranjero. El Instituto Nacional de Industria nació en 1941 y no lo hizo hasta entonces, a pesar de haber sido concebido en plena guerra civil por motivos de política interna. En 1941 se le entregó la dirección a quien lo había ideado en la guerra civil, a Juan Antonio Suances. Y Juan Antonio Suances otorgó al INI el carácter con que él lo había diseñado, es decir, el carácter defensivo, eminentemente defensivo, con el que él había ideado el instituto en plena guerra civil. Por eso no es de extrañar que el instituto, en sus primeros años, tuviera un especial interés por impulsar todas las actividades industriales relacionadas con la defensa. No solamente las empresas más directamente relacionadas con la defensa y que podían contribuir a la modernización del ejército, como podían ser Santa Bárbara o la propia Bazán, sino que también en otras actividades, en principio más alejadas, se les otorgó un carácter defensivo. Por ejemplo, la Calvo Sotelo nació como una empresa para la defensa del país, para promover la obtención de combustibles sintéticos, que en caso de guerra era fundamental. También otro ejemplo es el de la propia SEAT. La SEAT también Suances le otorgó un carácter eminentemente defensivo y por ello no dejó que naciera de manos de la iniciativa privada, porque consideraba que en caso de un conflicto armado era fundamental que el Estado tuviera esa posibilidad de producir vehículos. Durante la Segunda Guerra Mundial se dio la paradoja de que los alemanes, que dominaban la técnica de los aceros aleados al wolframio, lo que no tenían era mineral de wolfram.
mientras que a los aliados les pasaba lo contrario. En España pues, se desató una guerra del Wolfram en sus yacimientos, puesto que los aliados pagaban cualquier cosa con tal de que los alemanes no se lo llevasen. Y España aprovechaba también este mineral para pagar ciertos gastos y deudas contraídas con Alemania, como fueron todos los gastos de la División Azul. Pasada la guerra, los yacimientos españoles no eran tan importantes como los de otros países, no eran competitivos y poco a poco fueron cerrando todas las minas. Entre 1940 y 1944, España tuvo otros frentes. En plena Segunda Guerra Mundial, el wolframio español dio lugar a un secreto conflicto de dimensiones internacionales. Una situación coyuntural que favoreció económicamente al país. Mientras que el ejército utilizaba sus últimos recursos, los talleres nacionales, desprovistos de equipamiento y apoyos financieros, se veían imposibilitados para cubrir las necesidades industriales de la nación. Años más tarde, un empresario desconocido y sin permiso oficial para la fabricación de vehículos demuestra al ejército que sus camiones todoterreno son superiores a los extranjeros. Eduardo Barreiros vería premiada su iniciativa industrial con la concesión del permiso y un pedido de 1000 camiones. Después, las autoridades militares decidirían quién arrancaría los motores del país. El protagonismo desempeñado por las fuerzas aéreas durante la contienda se hizo todavía más patente al comprobar sus desoladores efectos. Había que partir de cero. El ejército del aire se había quedado sin escuadra, ya que los pocos aparatos extranjeros que habían sobrevivido a la guerra y a múltiples reparaciones no estaban en condiciones de realizar vuelos arriesgados. Las incursiones aéreas dieron paso a misiones cartográficas. El Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire trabaja en cooperación con el Ministerio de Hacienda en la interesante labor de proporcionarle, por medio de la fotografía aérea, los suficientes elementos de juicio para poder determinar las exactas proporciones de la riqueza rústica nacional. Tanto los ingenieros geógrafos, con sus trabajos topográficos en la superficie, como los aviadores en sus vuelos fotográficos, son los elementos indispensables y a la vez principales del trabajo. La máquina fotográfica aérea es también factor primordial, ya que con ella quedan reflejados con el mayor detalle cuantos extremos y proporciones interesan del terreno. Es ahora el personal especialista quien en los laboratorios ejecuta los trabajos de revelado, secado, identificación y copia. A continuación, se logran las ampliaciones que serán la base del trabajo de la sección del catastro. Reveladas y secadas las fotografías obtenidas, se confecciona un mosaico previo, identificando cada una de ellas por los datos de la zona volada en el plano. Ello dará lugar a una superposición o solape para mejor reconstrucción y exactitud del terreno. Estas fotografías ordenadas convenientemente sirven de base en el catastro para el estudio que proporcionará el Ministerio de Hacienda los datos precisos sobre la riqueza rústica en sus menores detalles. En 1939, la Armada Española se plantea un extenso programa para la reconstrucción de su flota. Se quería modernizar los astilleros y construir más de 200 buques. Por ambicioso e irrealizable, el programa sería sustituido por otro mucho más modesto. 8 años después, la nueva Empresa Nacional Bazán se haría cargo de las necesidades de la Armada. Bazán llegó, digamos, con un bagaje considerable a los años de la autarquía, aunque ese bagaje que había estado siempre en manos de la Armada no la había convertido precisamente en una empresa que pudiera abordar su futuro de una forma satisfactoria. Se intentaba hacer absolutamente todo dentro de la empresa, desde las cosas más insospechadas, como pueden ser las construcciones de obras civiles, etcétera, hasta las cosas más complejas, con lo que no había absolutamente nada que se escapara al control y a la construcción por parte de Bazán. Poco a poco, sin embargo, se fueron abordando programas de cierta envergadura, como fueron destructores, como fueron acorazados, siempre con proyectos que no eran propios, proyectos que se compraban en el extranjero, y lo que se pretendía en aquel entonces era tener la suficiente capacidad como para construir buques de guerra sin pensar absolutamente en nada más.
La industria de la defensa estaba totalmente en manos del Estado cuando España, política y geográficamente bien colocada, se convierte en un aliado estable de los Estados Unidos. La llegada de los norteamericanos pone en marcha un proceso de modernización que empresas como Casa, Bazán y Santa Bárbara, escasas de proyectos propios, aprovecharán tecnológicamente. En poco más de 20 años, la industria de material para la defensa aumenta su producción y consolida su presencia en proyectos internacionales que van dando una imagen de las posibilidades técnicas españolas de competitividad y eficacia. Eran los tiempos en los que la industria nacional tardaba 24.000 horas en fabricar el ala de un avión Falcon 10. Después de la Guerra Civil, las tres empresas principales aeronáuticas españolas volvieron a sus anteriores propietarios y Hispano-Suiza no se instaló en Guadalajara, sino que se instaló en Sevilla, donde durante la guerra había montado una fábrica para atender las necesidades de aviación del gobierno nacional, del gobierno de Franco, reparando y fabricando aviones italianos bajo licencia. Después, en los años 40, Hispano-Suiza siguió haciendo diseños y desarrollos propios de aviones que llegó a fabricar, y al final de los años 40 se formó una nueva empresa llamada Hispano Aviación, que era con 2/3 de la Hispano-Suiza y con 1/3 del Ministerio del Aire. Como Hispano Aviación le cabe el honor de haber diseñado y fabricado el primer avión a reacción español, el famoso Saeta, construido en los años 50, y también haber proyectado el primer avión supersónico español, el HA-300, que sin embargo no se llegó a producir porque todo el proyecto, planos, prototipos, etcétera, etcétera, se vendieron en los años 60 a Egipto y ese avión llegó a volar, aunque tampoco llegó a entrar en fabricación en serie, en Egipto en los años 60. También el birreactor de entrenamiento Saeta, dotado de 2 turborreactores Marmoret 2A, llevó a cabo una excelente exhibición y dejó patentes sus magníficas condiciones de vuelo, ya demostradas en diversos países extranjeros, así como la habilidad de su piloto. Mi experiencia con el Saeta fue doble. La primera, como jefe de pilotos de ensayos en el grupo de experimentación de vuelo en el INTA, donde probamos los aviones prototipo, los aviones de la serie A y los aviones de la serie B. Y la segunda parte, como piloto jefe de Fuerzas Aéreas del Ala 21 en Morón, donde tenía un escuadrón de Saetar C, que ya era monoplaza. En la segunda plaza le habían puesto un depósito de combustible para aumentar su autonomía y que servía para entrenamiento de pilotos para pasar a los aviones superiores y para entrenamiento en misiones de tiro. A pocos kilómetros de Madrid, Vino de Andalucía, la empresa Marconi española asienta su factoría en Villaverde. Aquí, además de llevarse a cabo otras muchas actividades en relación con diferentes industrias, se produce toda clase de instrumentos de a bordo para aviones. Se trabaja con intensidad en los amplios y modernos talleres que albergan las secciones de giróscopos, diafragmas e instrumentos magnéticos y de medida eléctricos. Todo el material que aquí se produce es verificado de acuerdo con las normas del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica y antes de ser entregado a las fábricas constructoras se someterá a la inspección del Ministerio del Aire. La falta de automoción durante y después de la guerra hizo que el ejército fijara su atención en un sector clave para el desarrollo de la industria de defensa española. Entonces en España había 10 coches por cada 1000 habitantes. Es una cifra que habla por sí sola. La renovación del ejército comenzó por su material de transporte. Por otra parte, el escaso y obsoleto armamento reclamaba la renovación de talleres artilleros. Por la empresa nacional Santa Bárbara ha sido presentada la granada de mano M10, invento genuinamente español, llamado a revolucionar su técnica operativa. Puede aguantar violentos traqueteos y en caso de incendio no explota, ya que su detonador va siempre incorporado, lo que no representa peligro alguno.
En el año 1960 se crea la Empresa Nacional Santa Bárbara, sociedad anónima, dentro del Instituto Nacional de Industria, con el doble objetivo de aglutinar las fábricas hasta entonces militares gestionadas de una manera diferente y cuasi independiente unas de otras, aprovechando las sinergias que supone un ente que las gestione todas en conjunto. Por otro lado, también se trata de entroncarlas dentro del tejido industrial español, que está naciendo y está creciendo en una determinada dirección, con lo cual es bueno que esta empresa nueva aporte tecnología y producto dentro de ese crecimiento industrial de la nación. En los años 60, los recortes presupuestarios frenaron las inquietudes navales. Había que bajar la realidad, y esto es lo que se pudo hacer. Reformar 2 submarinos, construir otros 2, modernizar 2 destructores y construir 4 fragatas. Los nuevos dragaminas antimagnéticos Genil y Odiel, entregados por Norteamérica, y que son los 2 últimos de la serie de 12 ya recibida, son también visitados por el ministro durante su viaje a Cartagena al crearse la Agrupación Naval Orgánica. La presencia en el mar del buque portahelicópteros Dédalo modernizaba la imagen de la Armada Española. La empresa nacional Bazán enviaba a los Estados Unidos a técnicos y operarios para realizar cursos de especialización en las modernas técnicas de construcción naval y militar. De esta forma, la rehabilitación de buques cedidos por los norteamericanos cubría las limitaciones presupuestarias de la incipiente industria de defensa nacional. Los diversos convenios entre España y Estados Unidos dieron como resultado la revisión y puesta a punto de una primera entrega de reactores. Esta aportación supuso un importante esfuerzo para un amplio cuadro de pilotos y técnicos de las Fuerzas Aéreas Españolas. Construcciones Aeronáuticas desempeñaría un importante papel en la nueva estrategia técnica y operacional. La rápida adquisición de conocimientos en nuevas tecnologías aeronáuticas y la mejora de instalaciones en aeropuertos militares hizo posible que el programa de modernización de la aeronáutica militar avanzara más rápidamente que el de otros cuerpos del ejército. La entrada en servicio de nuevos aviones de combate, así como el encarecimiento progresivo de los costos de combustible de mantenimiento, conducen al Ejército del Aire a definir las especificaciones de un nuevo avión de entrenamiento que pueda hacer frente a estas necesidades. Así nace el CASA C-101, avión de entrenamiento y con capacidad de ataque al suelo, en el que CASA pone toda la experiencia y tecnología acumulada en años anteriores. El 101 es un reactor biplaza en tándem con asiento posterior sobrelevado y está equipado con un motor turbofan que se caracteriza por su bajo consumo de combustible y reducido mantenimiento. Además de en la Fuerza Aérea Española, el 101 opera también en diferentes países donde ha sido exportado. Después de un letargo productivo y un proceso de modernización mucho más dilatado que el resto de la industria militar, la empresa nacional Santa Bárbara vuelve a producir material bélico para el ejército español y para los mercados extranjeros. Líneas de fabricación para municiones, piezas de artillería, mecanización y metalurgia suministraron material y servicios a la defensa nacional. En los años 70, esta empresa centró sus esfuerzos en favor de un notable incremento en experimentaciones tecnológicas. Las investigaciones desarrolladas en el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales, CETME, permite a Santa Bárbara fabricar armamento español capaz de competir en mercados internacionales. El fusil CETME de diseño y fabricación nacional, oficialmente utilizado por el Ejército Español, comenzó su fabricación en el año 1958. Supuso sobre el concepto de arma ligera una evolución sustituyendo al Mauser utilizado durante más de 50 años por el Ejército. El Estado, manteniendo su tutela sobre la industria militar, no dejó opción a que la iniciativa privada entrase a formar parte del desarrollo de este sector. Incluso las empresas llamadas a auxiliar a la industria de defensa tenían también carácter institucional. Bajo este criterio se creó la Empresa Nacional de Rodamientos,
la Empresa de Estudios y Proyectos, EDES, y la Empresa Nacional de Óptica, ENOSA. Esta última fue la encargada de suministrar los accesorios ópticos necesarios para perfeccionar los instrumentos de tiro. La industria militar tiende a cerrar el círculo de aprovisionamiento tecnológico, manteniendo el carácter estatal del sector. La empresa nacional Santa Bárbara, con la venida de la democracia en nuestro país, cambia lógicamente de la misma manera que lo hacen el resto de las industrias nacionales. La entrada en foros internacionales, tanto técnicos como económicos, como sociológicos, le ha permitido a la empresa evolucionar por adquisición de tecnologías, por alianzas internacionales, por entrada en mercados nuevos y por, de todas maneras, crecimiento del tejido industrial y de la capacidad tecnológica y de comercialización de los productos en un marco global. Bazán intenta por todos los medios posicionarse para no ser solamente, entre comillas, un vulgar chapista, sino convertirse de una vez y por todas en un gran constructor e integrador de sistemas de combate de buques de guerra, y es en torno al año 1975 cuando el gobierno español decide dar un paso muy importante para Bazán, que es el abordar el primer programa de fragatas modernas, serias, en aquel momento muy avanzadas, que eran las DEG norteamericanas. Sin embargo, se empiezan a dar pasos, sobre todo en la colaboración técnica, para ganar capacidad de diseño y con ello encarar los futuros programas no solamente como los constructores de los buques, sino como los codiseñadores de los buques. Esta tendencia se manifiesta ya claramente en el siguiente programa de fragatas, las fragatas de la clase Santa María, en donde Bazán no solamente se limita a construir bajo proyecto extranjero, sino que en las dos últimas fragatas de la serie ya empieza a diseñar para adaptar 100% esas fragatas a los requerimientos de la Armada Española. Los cambios estratégicos del último tercio de siglo han puesto a España dentro del campo de juego europeo como uno más del nuevo equipo. La presencia de nuestras empresas en los proyectos más avanzados ya no es un episodio anecdótico. Nuestro tejido industrial desarrolla, proyecta y fabrica algunos de los elementos de los prototipos más avanzados. Proyectos como el Pizarro, el Leopard o el Eurofighter son algunos de los ejemplos que marcan con exactitud el nivel de la renovación profesional y tecnológica que ha sido necesaria para no perder el paso en el difícil camino hacia la estabilidad. Después del éxito conseguido con el Aviocar, Construcciones Aeronáuticas continúa su especialización con la construcción del C-295 y nuevas versiones del C-235 y C-212 patrullero. Casi 50 aviones de esta última versión fueron vendidos a más de 10 operadores, demostrando que CASA ya constituía un referente en el mercado internacional. El C-295 viene a completar la familia de transporte medio militar de nuestra compañía, aumentando la capacidad de carga del 235 en un 50% y aumentando también en volumen. Esto lo consigue reteniendo una buena maniobrabilidad, mejorando inclusive las actuaciones y con unas excelentes cualidades de vuelo. No obstante, se han incorporado en la cabina además elementos que aumentan la automaticidad y la simplicidad, como pueda ser la nueva aviónica, semejante a la de cualquier avión de transporte actual, incluso en el estado civil, y todo ello hace que sea un excelente avión de cara al futuro. Con el 13% de participación en el proyecto Eurofighter, CASA alcanza un indiscutible prestigio dentro de la aeronáutica militar. El avión de combate biplaza, equipado con las tecnologías más avanzadas en cada área de su diseño, está llamado a satisfacer las más altas exigencias de las fuerzas aéreas europeas. La aportación española a este reactor, junto con la entrada en algunas aventuras espaciales, marcarán el inicio de una nueva etapa de fuerte progreso tecnológico en las construcciones aeronáuticas. La decisión del gobierno español de participar en el programa de combate del avión europeo es realmente una trascendencia tremenda para CASA, que se integra en este consorcio y le permite acceder a las más modernas tecnologías y le va a permitir asegurarse un puesto clave en la industria europea del siglo XXI. No en vano, este programa, el Eurofighter 2000, es el programa tecnológicamente más avanzado de la industria aeronáutica de defensa europea. El Eurofighter 2000 Typhoon
Es un reactor, avión de combate, optimizado para misiones aire-aire, tanto en combate cercano como más allá del límite visual, y con capacidad aire-superficie. Las primeras entregas del Eurofighter 2000 al Ejército del Aire están previstas para el año 2002. La utilización de complejas técnicas e informatizados sistemas de vuelo se extiende a la construcción de aparatos de entrenamiento y experimentación. Los simuladores, equipados con la misma tecnología que el avión imitado, dan medida del alto grado de capacitación de la industria que los construye y sitúan al país constructor al frente de la vanguardia tecnológica de comienzos del siglo XXI. La simulación tiene dos ventajas principales. Por un lado, que se reducen los riesgos en el empleo de los sistemas y por otro lado, que se reducen mucho los costes en el adiestramiento de los sistemas. En el lado de los inconvenientes tiene el coste del propio sistema de simulación. Por eso, al principio, las áreas de interés fundamentalmente fueron las áreas de simulación de vuelo y el área de simulación en las centrales nucleares. A medida que los costes del hardware han ido disminuyendo y los sistemas de simulación han ido asimismo siendo más baratos, el área de interés de los sistemas de simulación se ha ido expandiendo, de forma que hoy día se puede encontrar que es interesante pues, la simulación en áreas tan dispares como puedan ser el manejo de una grúa de puerto o incluso la conducción del metro. En la década de los 90, el Estado pone en marcha un plan de liberalización de sectores industriales y estratégicos que ponen a prueba la madurez tecnológica de las empresas y su capacidad para abrir nuevos mercados. En poco más de una década, los procesos de producción han cambiado totalmente. Los productos españoles no son cuestionados y su fiabilidad está fuera de toda duda. Los diseños tienen sello español y los proyectos de colaboración con la industria internacional han dejado claro el nivel de competencia de nuestras empresas en todos los campos de la técnica. El lanzagranadas de 40 milímetros y el obús de 155-52 son dos ejemplos claros de la capacidad de la Empresa Nacional Santa Bárbara para desarrollar productos punteros en su segmento, empleando exclusivamente recursos tecnológicos nacionales, tanto en su fase de definición y de diseño como de producción. El lanzagranadas de 40 milímetros fue desarrollado a final de la década de los 80 y en la actualidad se encuentra desplegado en distintos ejércitos, tanto de España como otros países de la OTAN. El obús 155-52 inició su fase de desarrollo en el año 1995, llevando a cabo el primer disparo del prototipo en el año 1997. Incorpora las últimas tecnologías existentes en el mundo para este tipo de materiales y la empresa ya se encuentra en la fase de comercialización y de promoción exterior, llevándolo para ello a ferias internacionales. Para la fabricación del vehículo Pizarro, la fábrica de Trubia tuvo que sufrir una gran transformación tanto a nivel de personal como de medios organizativos y de producción. De trabajadores de la siderurgia tradicional, a través de intensos cursos de formación, se pasó a trabajadores especializados en sistemas de soldadura. Aparte de eso, se implantaron unos nuevos sistemas productivos y de organización que nos han permitido llegar a ser una de las empresas punteras en el mercado de fabricación de vehículos blindados. La tecnología que ha hecho progresar los vehículos blindados ha sido principalmente la electrónica, la aplicación de electrónica a direcciones de tiro, estabilización del arma. Actualmente los vehículos son capaces de disparar en movimiento. También hay que olvidar el control electrónico de las cajas de cambio, con un automatismo total. Un ejemplo de la conjunción de todos estos avances es el vehículo Pizarro. Media docena de empresas españolas capitaneadas por la Nacional Santa Bárbara cofabrican con Alemania un modelo de carro blindado considerado de última generación por su alta tecnología. De nuevo, España se alía técnicamente con otro país europeo para fabricar, en esta ocasión, un producto altamente representativo de la moderna industria de defensa del siglo XXI. El programa Leopardo
consolida a la fábrica de Trubia y confirma la capacidad tecnológica que durante estos últimos años hemos ido adquiriendo tanto en la división de blindados con el programa Pizarro como en la división de artillería con el cañón o el obús 155-52. La complejidad técnica que marca el final de siglo es un reto superado. La integración de todos los soportes tecnológicos que hacen posible el funcionamiento de las máquinas de defensa se realiza a diario en algunas de las empresas españolas especializadas en este campo. Desde el diseño de sistemas de combate, pasando por sofisticados medios de control informático, el sector ha dado pasos decisivos más allá de nuestras fronteras. Sirva como ejemplo que somos el único país del mundo que ha diseñado, construido y vendido un portaaviones. Todo un hito en la historia de la construcción naval militar. A la vista de los cambios, de las nuevas alianzas y de la convicción con que se abordan nuevos desafíos, parece lógico pensar que el comienzo de este siglo será mucho más prometedor para nuestra industria de defensa que el desgastado siglo que termina. Los finales de los 70 fueron unos años muy conflictivos para el sector de la construcción naval, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo. Grandes problemas, grandes reestructuraciones, astilleros que cerraban, astilleros que tenían que reorientar sus negocios, etcétera, etcétera, crearon el caldo perfecto para que el gobierno español tomase una decisión en 1978 que contemplaba la posibilidad de que Bazán se dedicara exclusivamente al diseño y construcción de buques de guerra, obviando la construcción de buques mercantes. Esta decisión se materializa en torno al año 1980, año a partir del cual la empresa nacional Bazán se concentra en su línea de actividad principal, que es el diseño y la construcción de buques de guerra. Como esto suponía a su vez la posibilidad de perder cierta carga de trabajo, Bazán, para compensar esta posibilidad, lo que hace es abrirse al mercado internacional, volcándose en los programas de exportación para tratar de alguna manera de conseguir dos objetivos. Por un lado, como citábamos hace un momento, compensar su carga de trabajo, pero por otro y mucho más importante, convertirse en uno de los astilleros líderes en el mercado internacional de la construcción de buques de guerra. Los 8 submarinos de que se compone la flotilla de submarinos española han sido construidos en la empresa nacional Bazán de Cartagena entre los años 72 y 85. Estos submarinos inicialmente tenían un gran componente técnico francés. Afortunadamente, la próxima serie que se construya en España, la serie 80, que debe firmarse el año que viene, prácticamente el 90% es de tecnología española, ya que la empresa nacional Bazán, conjuntamente con la Dirección de Construcciones Navales francesas, son los que han diseñado este nuevo submarino que se llamará submarino de la serie 80. Es decir, se puede hablar de un submarino auténticamente nacional y construido, por supuesto, en Cartagena, en la factoría de la empresa nacional Bazán. España, que en los años 60 copiaba los submarinos franceses, ensaya en los 80 tecnologías de vanguardia que le permiten llegar a los 90 convertido en un eficiente colaborador del país vecino para la construcción de modernos buques sumergibles. La empresa nacional Bazán participa conjuntamente con Francia en el proyecto Scorpen, consistente en la fabricación de 2 submarinos con destino a la Marina de Guerra chilena. La internacionalidad del proyecto implica que la construcción de las mitades de proa y popa de ambos submarinos se realicen en cada uno de los 2 países. Un proyecto que finalizaría compartiendo el montaje de los buques. La avanzada tecnología de los sumergibles obligará a la Armada Española a la fabricación de complejos simuladores tácticos para el adiestramiento de sus profesionales. La finalidad de un submarino es que sus torpedos alcancen el blanco. Esto se consigue en la mar lanzando torpedos, lo que es carísimo, porque cada lanzamiento cuesta varios millones de pesetas, o bien se puede hacer exactamente igual con un simulador táctico como el que tenemos, que se denomina SATS, Simulador Táctico de Submarinos, y que ha sido realizado íntegramente por la empresa SAES, que es española, ubicada en Cartagena, gracias a la cooperación durante 8 años entre la empresa SAES y la Escuela de Submarinos. Este simulador, que es totalmente nacional y construido, como he dicho, aquí en Cartagena, es un modelo para aquellas marinas que nos visitan y además nos va a servir para adiestrar a marinas extranjeras que quieren adquirir submarinos construidos en España. El Príncipe de Asturias responde a un proyecto norteamericano que se desarrolló en torno a los años 70 y que finalmente no ejecutó la Marina norteamericana. Después fue adquirido por la empresa nacional Bazán
y modificado ampliamente y en profundidad para adaptarlo a los requisitos operativos de la Armada Española, fundamentalmente los derivados del empleo del avión Harrier en su cubierta y para dotarlo con capacidad de buque de mando y control. En este sentido se hicieron unas profundas modificaciones que luego durante su desarrollo fueron complementadas con una aplicación de la tecnología nacional al máximo, con objeto de nacionalizarlo en todo lo posible. Puede estimarse que finalmente la cifra de nacionalización sea en torno a un 60%. La experiencia adquirida en la transformación y construcción de proyectos navales militares diseñados fuera de España ha sido el primer paso para afrontar retos tecnológicos que hace años eran difíciles de imaginar. Al comienzo del siglo XXI somos el único país del mundo que ha exportado un portaaviones. El contrato del portaaviones para la Marina tailandesa fue conseguido por la empresa nacional Bazan en concurso internacional en dura competencia con los mejores constructores navales militares mundiales. Ha sido la primera vez que un astillero ha construido un buque de este tipo para una marina de otro país. Resaltaría dos características fundamentales de este proyecto. En primer lugar, el diseño es 100% de la empresa nacional Bazan y en segundo lugar, desde la firma del contrato hasta la entrega del buque transcurrieron tan solo 5 años, que es aproximadamente la mitad del tiempo que podríamos considerar como normal para la construcción de buques de este tipo. Los proyectos netamente españoles para los sistemas de defensa se van sucediendo. El conjunto antimisiles Meroca constituye uno de los más significativos. Proyectado por Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales y construido por Bazan, constituye un hito dentro de la defensa naval. El sistema Meroca es un sistema de defensa antiaérea diseñado por Bazan Fava a partir de un requisito de la Marina Española. Se trata de un sistema pionero, puesto que los primeros estudios conceptuales empezaron en la década de los 70, habiéndose fabricado y entregado el primer sistema en el año 1986 en la fragata Santa María y estando instalado en el resto de las fragatas y además en el portaaviones Príncipe de Asturias. En junio del 93, la Marina dio la orden de ejecución para la construcción de 4 cazaminas en plástico reforzado con fibra de vidrio. La factoría hasta ese momento estaba preparada para trabajar en barcos de acero y hubo de adecuar sus instalaciones para estos nuevos materiales. Por la función a la que se destinan, los cazaminas han de ser muy silenciosos, no deben perturbar el campo magnético terrestre y además deben ser capaces de soportar una explosión submarina relativamente próxima. Además, deben tener una maniobrabilidad muy grande que les permita avanzar por canales dragados de minas y poder esquivar en un momento determinado una mina. Los nuevos cazaminas españoles portan sofisticados sistemas de detección que les convierte en barcos defensivos de altas prestaciones. Su alta tecnología, aplicada a sistemas de combate, se extenderá a unidades que, como la futura fragata F-100, están llamadas a formar la escuadra del nuevo siglo. Este sistema de combate cazamina permite realizar de una forma coordinada las operaciones de localización de minas para limpiar una zona de operación o de tránsito, etc. Ha sido el resultado de más de 5 años de trabajo de un grupo muy importante de ingenieros y la verdad es que podemos decir que nos sentimos muy orgullosos del producto conseguido. Ya hemos hecho algunas presentaciones en el ámbito de la OTAN y parece ser que, dado las capacidades del sistema, el equipo puede convertirse en uno de los sistemas punteros en el ámbito internacional. Los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas privadas que auxilian a la industria militar aceleran su propio progreso al mismo tiempo que fomentan la aparición de nuevos materiales y sistemas. Los simuladores, actuando como banco de pruebas para técnicos y técnicas, vienen a demostrar la utilidad y el alto grado tecnológico de esas investigaciones. Indra, empresa española fundamental en el desarrollo de tecnología para la defensa, sitúa al país en un lugar destacado de esta especialidad. Los ministerios de defensa, es decir, el mercado de defensa, ha sido desde siempre un gran consumidor de tecnología de la información y así esperamos que lo siga siendo en el futuro.
El elemento fundamental de todos los equipos y sistemas que suministramos al mercado de defensa está basado en el software. La oferta en la actualidad está compuesta por sistemas de mando y control, simuladores de vuelo y de carros de combate, sistemas de guerra electrónica y equipos de aviónica. El proceso de colaboración con el Ministerio de Defensa español viene de lejos y nos ha permitido a ambos disponer de una tecnología y de unas soluciones que nos permiten competir en los mercados internacionales con éxito. Hoy, Indra es uno de los primeros suministradores de equipo de aviónica del avión de combate europeo y es el segundo constructor de simuladores de vuelo de Europa. La utilización de tecnologías de última generación, como la aplicada a los patrulleros de vigilancia de la Armada, ya no es un beneficio exclusivo de los equipos y sistemas militares. La industria de defensa comparte ahora sus descubrimientos e instrumental con otros sectores. Los sistemas de vigilancia y control de armas, utilizados por el ejército, encuentran variadas aplicaciones en la información, comunicación y gestión de distintos procesos con fines de exclusivo carácter civil. Enfrentados al nuevo milenio, los sistemas de seguridad y de defensa españoles se destacan por una fuerte componente tecnológica y de renovados diseños. Altas inversiones en investigación y desarrollo conforman un sector claramente estratégico que ya fabrica sus propios y complejos productos. España, inmersa ahora en eficaces y agresivos programas de desarrollo técnico e industrial, crea empresas y moderniza otras con una clara y evidente intención competitiva ante otras naciones de reconocido nivel industrial. La España del siglo XXI y su evolucionada industria de defensa se presentan ahora ante la comunidad europea e internacional con todo el peso de su progreso tecnológico e industrial.